¿Qué tal amigos? Soy Walter Moncada y vamos a terminar de ver los últimos mapas conceptuales sobre la meta. Vamos a empezar ahora con el capítulo 36. En el capítulo 36 la meta relata la búsqueda de un proceso de mejoramiento continuo. Ya para entonces Alex Rogo ha sido ascendido y ellos están analizando lo importante que es manejar indicadores. Indicadores que nos digan si la empresa está ganando o no dinero. Indicadores como throughput, inventario y gasto de operación, que ya los hemos conversado en anteriores videos. Analiza lo importante del manejo de indicadores y el nuevo orden de las prioridades. Todos pensamos que el inventario, por no ser parte de las fórmulas aritméticas que solemos ver para calcular utilidades y otras cosas, pensamos que el inventario es, digamos, en prioridad el tercero. Sin embargo, sabemos que no es así. Se hace un análisis, en la meta se hace el análisis precisamente para identificar al throughput como el indicador número uno, inventario segundo y finalmente el gasto de operación. En este capítulo se relata también que en la búsqueda de un proceso de mejoramiento continuo se define un proceso como una secuencia de pasos que hay que seguir. Y para entonces se identifican 5 pasos. Identificar el cuello de botella, decidir cómo explotar el cuello de botella, subordinar todo a la decisión anterior, elevar los cuellos de botella del sistema y si en uno de los casos o pasos anteriores el cuello de botella ha dejado de serlo, pues habría que regresar nuevamente al paso número 1. En el capítulo 37 se analiza los cambios que ocurrieron en la empresa de Alex Rogo. Por ejemplo, los cuellos de botella, por decirlo así, se han mejorado y sin embargo se ha seguido liberando material pensando en que la NSX10 y el tratamiento térmico siguen siendo el cuello de botella. Es decir, no cuidamos la inercia. Un cuello de botella llega a serlo hasta un determinado momento en que éste se eleve hasta cierto punto que logremos que se mejore la situación. Entonces habría que regresar al paso 1, que es buscar nuevamente la próxima restricción. Ahora, para entonces, en el capítulo 37, ellos ya habían satisfecho el requerimiento, habían logrado superar la restricción y ahora el problema es conseguir más ventas. Entonces la restricción ya no está en la empresa, sino está en el mercado. Analizan también que dentro de los cambios ahora ya no es necesario etiquetar, sino se debe trabajar en el orden en que lleguen las partes. Por lo tanto, deben modificarse los pasos del proceso y ahí vemos el paso número 5, que dice: si en los pasos anteriores se ha roto alguna restricción, no permitir de que la inercia sea la causa de las restricciones del sistema. En el capítulo 38 se explica las ventajas de la capacidad sobrada. Aquí hay algo muy interesante. A veces no entendemos por qué en alguna bibliografía que se ha leído en algún momento dice que los carros, por ejemplo, hechos en Japón, vendidos en Estados Unidos, son más baratos. Entonces pensamos que acaso hay fletes negativos. ¿Verdad que no? Lo que pasa es que lo que están haciendo los japoneses es vendiéndonos la capacidad que les sobra. Mejor dicho, cuando uno vende la capacidad que le sobra, es decir, cuando uno vende el producto de la capacidad que le sobra, entonces lo único que está pagando por ese producto es el proveedor, porque todos los gastos operacionales ya fueron atendidos. Porque si yo estoy vendiendo capacidad sobrada, quiere decir que ya tengo utilidad. En la obra se analiza un pedido de venta cuyo precio unitario era de 992 y ahora están están solicitándolo, pero a un precio mucho más barato. Entonces, bajo el punto de vista de los costos, esto no sería permitido. Pero cuando hay capacidad sobrada, si se toma el pedido, el único costo que debemos desembolsar es el que pagamos por los materiales. Entonces, si yo pago, o si mi precio de venta es 100 y yo pago por proveedores 30, entonces 100 menos 30 sería mi throughput. Y en realidad
cualquier capacidad sobrada yo la puedo vender por encima, por debajo de ese valor throughput. O sea, yo puedo venderlo a 50, a 40, siempre y cuando supere el costo de proveedor. E incluso puedo venderlo al mismo costo de proveedor y no estaría perdiendo, porque el gasto operacional ya lo cubrí. Aquí se analiza que el concepto del costo del producto no sirve para tomar decisiones. Entonces los costos unitarios que estábamos acostumbrados a ver en la teoría de costos no significan nada acá. En este capítulo se concluye que el análisis a seguir debe basarse en el pensamiento socrático o pensamiento sistémico. Eso de que estamos acostumbrados a ver, sí, entonces. En el capítulo 39 se enfrenta un nuevo problema por horas extras, que obliga pues a analizar qué pasa con los amortiguadores. ¿Qué pasa con la línea del pensamiento socrático? Cuando uno de los recursos anteriores al cuello de botella se detiene, ¿qué pasa con el cuello de botella? Comienza a comerse sus existencias. Es decir, siempre uno pone un amortiguador antes de un cuello de botella. Pero cuando el problema que haya causado Murphy quede resuelto, los recursos que no son cuello de botella, como tienen mayor capacidad, pueden no solamente abastecer el consumo del cuello de botella, sino que al mismo tiempo deben reconstruir el amortiguador. Entonces, ¿por qué hay un nuevo problema por horas extras? Debido a que se toman tantos pedidos y estos no crearon nuevos cuellos de botella, pero sí redujeron la capacidad de los no cuellos de botella y no los compensaron poniendo amortiguadores. Finalmente, y con esto terminamos la obra, felicitaciones por ello. En el capítulo 40 se analiza algunos errores que comete la división, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando las ventas bajan? Se produce más para acumular inventario y generar utilidades ficticias, porque ustedes saben que cuando uno, bajo el punto de vista de costos, si es que así me auditan, cuando yo vendo mis productos, no hay ningún problema en el valor del producto. Pero cuando yo no lo vendo y lo tengo en almacén, ese producto no vale realmente por la mano de obra o por los costos indirectos de fabricación, solo vale por el material directo, es decir, por el proveedor. Pero contablemente se considera todo eso. Entonces, ten inventarios, aumentan tus activos y tienes utilidad, aunque sea en libros. ¿Cómo impedir introducir nuevos modelos? Pues obligaría a declarar existencia obsoleta. O sea, claro, por ejemplo, si ustedes tienen inventario en una planta, el peor error, entre comillas, sería poner nuevos modelos, porque entonces tendríamos productos que no hemos vendido. Entonces se sigue ofreciendo mercadería vieja que ya no le interesa al mercado. Otro detalle son los indicadores de planta, por ejemplo, costo de producto, márgenes de contribución, vender por arriba del costo variable, la famosa eficiencia. Por ejemplo, increíblemente, cuando uno hace un costeo por absorción y vendo más de lo que produzco, tengo menor utilidad que si vendiera menos de lo que produzco. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Cómo es posible si yo vendo menos de lo que he producido puedo tener más utilidad? Precisamente por el falso o el dato equívoco del manejo de inventarios. En el capítulo 40 entonces se concluye diferenciando el proceso de mejoramiento continuo para restricciones físicas y restricciones de política. Todo lo que vemos en el curso de producción, señores, está más orientado a las restricciones físicas, pero existen restricciones de política. Por ejemplo, la eficiencia es una restricción de política. Y para las restricciones de política hay que usar otra metodología muy similar a los procesos que acabamos de ver, a los 5 pasos, que aquí se reducen en 3. ¿Qué cambiar? ¿A qué cambiar? Y cómo causar el cambio. Nuevamente mis felicitaciones por haber terminado de leer la obra y espero realmente que les haya servido para entender la teoría de restricciones. Muchas gracias y hasta la próxima.